realmente llamaran la atención y la gente tuviera gran sorpresa, decir, bueno, qué clase de personas estas son grandes hombres, cabezas espirituales, pero sin embargo vemos que el Señor los desenmascara, ¿no? Y les hace ver la hipocresía. Ahora, entrando al versículo 13 donde hemos leído, vemos los 7 ayes, los 7 ayes. ¿Por qué? Porque si usted prestó con atención, se pronuncia la palabra que dice ay, ¿eh? Ay, y usted la puede mirar ahí, por cada ay de vosotros, y empieza a decir en el versículo 14, ay de vosotros, y continúa a través del versículo 15. Esta palabra ay, ¿no? Sabemos que no es una bendición, ¿no? Porque hay palabras que se mencionan en la Biblia como bienaventurado. Sabemos que esa palabra tiene que ver con doble dichoso, ¿no? Pero ahora la palabra que mira acá 7 veces, que dice ay, es de un sinónimo que es anatema. Y la palabra anatema significa maldito, ¿no? El Señor, son pocas las veces donde maldice a personas que no se quieren arrepentir, ¿no? ¿Y cuál sería el antónimo? Porque usted sabe que en la gramática están los sinónimos y los antónimos. Entonces, si vamos a buscar ahora la palabra, el antónimo de ay significa Hosana. Cuando el Señor entró a Jerusalén, subido en ese pollino, ¿qué es lo que la gente proclamaba? Hosana, el que viene en el nombre del Señor, bendito. Entonces, vemos que el antónimo de ay es Hosana, pero no es en esta circunstancia eso, sino que está diciendo son anatemas, son malditos estas personas. Jesús, ¿qué está resaltando acá? La importancia de la conducta de los llamados religiosos o ministros religiosos, ¿sí? Esa está resaltando la conducta. ¿Tenían una mala conducta? Claro que sí, porque su conducta, digamos, no iba conforme a su corazón. Era un corazón hipócrita, ya lo hemos visto en los domingos anteriores. Y había, consecuentemente, su enseñanza no era transparente porque el Señor les puso claro, versículo 3, así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban enseñando ellos en el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Pero sin embargo dice, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si vos querés conocer quién es un religioso en una iglesia en nuestros días, observa a la persona que dice leer la Biblia y la comparte, pero no la Biblia. ¿Sí? Es fácil, digamos, decir yo sé la Biblia, yo sé lo otro, pero no la Biblia. Nos tenemos que examinar, no sirve de nada tener el conocimiento y no vivir. Esta gente tenía conocimiento. Pero, sin embargo, el Señor recalca al final, dice, porque dicen y no hacen. ¿Y cuál es el resultado? Vemos acá el ay. De no ser así, vemos acá que su ministerio está a punto que los demás pierdan la confianza en él. Sabemos que ¿qué tenían que hacer estas personas que representaban en el tiempo del Señor? ¿Qué tenían que hacer ellos? Como hizo Juan el Bautista. Él era la voz que clamaba en el desierto. Estaban preparando el camino del Señor. Y sí preparó el camino del Señor. Pero ahora estas personas, al ser desenmascaradas y decirles que son malditos, no siendo religiosos, el pueblo iba a empezar a perder la confianza, ¿no?, en ellos. Había dos cosas que iban a suceder. ¿Sabe que toda esta gente que está presente ahí se cree que son muy buenas personas? Ellos piensan que están en lo correcto. Qué difícil, digamos, enseñarle a alguien que en este caso está en lo incorrecto y que se cree que está bien. ¿Ah? Porque estas personas no se creían malas personas. Estos escribas, fariseos y todo esto, ellos se creían que eran buenas personas. Podríamos decir, bueno, eran los cristianos, pero bueno, sabemos que para ser cristiano había algo. Tenían que reconocer que Jesucristo era el Mesías. Y ellos continuamente estaban menospreciando al Mesías. Vamos a ir, por favor, al Evangelio según San Juan, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 9. Aquí vemos la sanidad de una persona que había nacido ciego y justamente el Señor lo sanó en un día de reposo. Y gracias a Dios,
que el Señor ama a su prójimo. En el día de reposo no había actividad física, pero sin embargo el Señor no pierde su misericordia, su compasión. Dice la palabra del Señor en el versículo 22, ya después de que miran el milagro de la sanidad de este joven, van a buscar a sus padres y a mucha gente para asegurar si era verdad esto. Versículo 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado ¿de qué? De la sinagoga. O sea, ¿quién eran estos? Los escribas, los fariseos, los saduceos, y ahora el Señor tiene que decir, ustedes ahora son malditos. ¿Por qué? Porque su conducta no va consecuente a la enseñanza, ¿no? Y vemos acá que en este momento ahora se va a manifestar a través de lo que el Señor va a empezar a hablar en el capítulo 23, los hay, si la gente va a seguir confiando en las personas o van a confiar en Cristo, ¿no? Ahí ahora se está definiendo el ministerio, ¿no? Y la confianza, hermano, es indispensable, ¿no? Y por eso no es suficiente enseñar o predicar bien, también es indispensable vivir bien, ¿sí? Eso va para todo cristiano. No es suficiente solamente enseñar o hablar de la Biblia o predicar bien, también es indispensable vivir bien, como lo que nosotros decimos creer o lo que se nos ha enseñado, ¿no? Nosotros podemos sacar muchas cosas como enseñanza. Este hombre enseñaba bien, pero su conducta era pésima, era malísima. Entonces el Señor Jesucristo empieza a pronunciar contra estos dirigentes, ¿cuánto dijimos? 8 ayes. O sea, estamos viendo que son anatemas. Ahora, el ay deja claro que es algo terrible del destino de la gente en cuestión, ¿sí? O sea, escuchar la palabra ay es algo bien fuerte. En el Antiguo Testamento se escucha, y eran juicios que Dios mandaba a ciudades, a pueblos, a veces porque no se arrepentían. Y ahora el Señor manda estos ay a gente que en este caso no se quiere arrepentir. 7 veces usa el término mientras él dice ayes o ay, hipócritas. ¿Qué son hipócritas? Alguien que no es transparente, alguien que no es genuino. Esta palabra tiene un sentido y equivale a ser un actor. O sea, la palabra griega hipócrita quiere decir que equivale a ser un actor. ¿Cuánto le gusta ver películas a ustedes en nuestros días? ¿Sí? Hay gente que llora al ver las películas, pero no se imaginan que todo eso es una actuación, ¿no? Son actores. Y el Señor está desenmascarando a estas personas que son hipócritas, son actores, no son genuinos. Están fingiendo, están aparentando lo que no es o lo que no sienten. Eso está diciendo el Señor. En las 7 pronunciaciones de ay que da el Señor, desde el versículo que hemos comenzado leyendo 3 en adelante, 7 veces habla de hipócritas. Hipócritas. Tenga en cuenta eso, ¿no? Es fingir, aparentar lo que no es o lo que no siente. Entonces miramos ahí paso por paso estos ayes. Entonces uno llora, ríe o canta o lamenta o aborrece o ama, pero según el papel que interpreta. Por eso vemos acá el hipócrita hace lo que hace en razón de los afectos que tenga sobre quienes lo observan, no porque en su corazón crea que está bien hacerlo. Entonces, note algo como estas personas se manejaban por la apariencia que la gente los mirara. Ya hemos mirado en el paso en el estudio de Mateo 5, ¿se acuerdan? Acerca del ayuno. ¿Cuál era su objetivo? La admiración de qué? De las personas. Nosotros podemos preguntar, ¿por qué yo vengo a la iglesia? ¿No? ¿Por qué me porto como me porto? ¿Por qué hago estas cosas? ¿No? ¿Lo hago porque la gente me ve? ¿Me cuido de las personas? Entonces, tenemos que observar que estas personas, su vida, ¿no? El hecho de llorar, reír, cantar, lamentar o aborrecer o amar, según el papel que interpretaban, porque se encontraban con mucha gente, ¿no? Estaban rodeados de personas, ellos todo lo hacían por quienes los observaban, no porque su corazón crea que estaba haciendo lo correcto.
Ellos no se guiaban por ese aspecto, ellos miraban qué es lo que las demás personas. Por ejemplo, nosotros mismos ahora tenemos que aprender algo de ellos. La hipocresía es fácil caer. ¿Usted sabe cuánto hoy en día la gente en las congregaciones son hipócritas? ¿Sabe cuánta la gente en los trabajos son hipócritas? ¿Usted sabe cuánto en familias viven en hipocresía? ¿Usted sabe en los barrios la gente vive en hipocresía? Es algo normal, ¿sí? Entonces, de acuerdo al ambiente, la gente quiere agradar a las personas, aunque en su corazón sabe que no es verdad. Y estas personas, pues, vivían de esa manera. El primer ay está en el versículo 13, ahí estamos en Mateo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ya sabemos quiénes son estas personas. Ya hemos descrito su estudio, su preparación, cómo ellos vivían, pero la expresión que dice hipócrita, en signo de admiración, es el primer ay. Jesús está censurando. ¿Y qué censura el Señor acá? ¿Cuál es el énfasis de este ay? Es porque ellos están obstaculizando la entrada en el reino de ¿quién? De los cielos. O sea, ni ellos entran y tampoco dejan entrar a otros. Y esto lo vemos en un ejemplo práctico a hacer si nosotros vamos, por ejemplo, acá al Evangelio según San Juan. Nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y notas ahí, digamos, que el Señor empieza a expresar en una manera alegórica, como en un ejemplo de un pastor que tiene un rebaño y también muestra un redil, ¿no? O sea, lo pone, porque esa era la vida cotidiana que tenían en aquellos tiempos las personas. Entonces el Señor le empieza a mostrar eso. Pero el contexto, si usted ve en el capítulo 9, ve la sanación de ¿quién? De un hombre que había nacido ciego. ¿Y qué le habían prohibido a la gente? Que confesasen que Jesucristo no era el Mesías. Y si lo confesaban, eran expulsados de la sinagoga. Y el Señor tiene que decir, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino sube por otra parte, es que dice, ladrón y salteador. ¿Quiénes son los ladrones y salteadores? Los falsos maestros, los hipócritas. Estos religiosos, digamos, que se llenan de la boca de Dios, pero no viven, ¿no? Y empieza el Señor a mostrarle cómo estos salteadores no van por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo dice, yo soy la puerta. Qué interesante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son las personas que son parte del reino de Dios, los que entran por la puerta y guían a las personas al reino de Dios. Pero estas personas que eran malditas, no eran personas que ni ellos entraban y no dejaban entrar a otros. Ese es el énfasis del versículo 13. Entonces, estamos mirando que aparentaban conducir a la gente hacia el camino de salvación, pero no lo hacían. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mientras que con sus actuaciones, con ser, digamos, personas como actores mentirosos, lo impedían. Qué interesante es. Usted sabe que en nuestros días todo eso ha crecido más y más. Vivimos en tiempos difíciles, ya que la actuación es muy peligrosa. Entonces, en Judea como en Galilea, muchos que escucharon a Jesús, que estaban dispuestos a seguirle, sin embargo, había algunos que tenían un gran respeto por los escribas y los fariseos. ¿Y cuál era el respeto? Bueno, son personas que están en la sinagoga, son gente que conoce el Antiguo Testamento, son maestros, son rabí. Había respeto, pero el Señor sabía que ellos no eran los verdaderos maestros, que ellos eran hipócritas, que no entraban ni dejaban entrar y no querían venir a la puerta que era Jesús. Entonces vemos acá que había gran respeto hacia los escribas y fariseos. Cuando estos comenzaron a desacreditar a Jesús, el pueblo les creyó. Por eso, si te das cuenta, que él era el énfasis, que nadie fuera a confesar que Jesucristo era el Mesías. Habían entrado, para entrar al reino, por los líderes religiosos, porque ellos lo detuvieron. Entonces el Señor le termina diciendo, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué importante es conocer a Jesús, hermano, ¿no?
Porque si nosotros desconocemos a Jesús como la única puerta de entrada a ese reino, un día nos podemos convertir en perseguidores de no permitir que otros conozcan el Evangelio. Por eso, usted que viene a la iglesia, es importante saber si usted conoce a Jesús. No es solamente decir, yo recibí a Jesucristo. Si tú has recibido a Jesucristo, sin duda vas a hacer dar a conocer a Cristo a otros. Pero si no conoces a Jesucristo, vas a solamente mostrar religión. Mira, aquí se paran así, se portan así. Estas son nuestras reglas, estas son nuestras convicciones, estos son nuestros estándares, estas son nuestras costumbres. Y la gente nunca va a llegar a Jesús. Y podrán hacer muchas cosas como las que hacían ellos, que les ponían cargas pesadas, ¿no? Pero no conocían a Cristo. Entonces estamos mirando acá que estas personas, al desconocer a Jesús como la única puerta de entrada en ese reino, empezaban a perseguir a quienes querían entrar. ¿Sí? Y los fariseos se hacían acreedores de esa acusación continuamente y traía qué consecuencias. Por eso el Señor le dice, ni ustedes entran, ni dejan, ¿qué dice? Entrar. Por eso es muy importante que cuando aprendemos de ello estas cosas, tengamos cuidado que si nosotros conocemos al Señor, podamos guiar gente a Cristo. La gente que nosotros vamos a guiar a Cristo, le vamos a llevar a conocer al Señor. No tanto, digamos, si cómo corre nuestro culto, si estas son nuestras costumbres o si estas son nuestras prácticas. No, eso no es más importante que conocer al Señor. Cuando conocemos al Señor, sin duda las demás cosas son muy diferentes, pero si nosotros vamos como estas personas iban con tantas costumbres y tradiciones, al final ellos ni entraban, los que estaban siendo los maestros, ni tampoco dejaban entrar. El segundo ay, versículo 14, ya hemos visto la aplicación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, nuevamente hemos visto cuando se está refiriendo a eso, y empieza a decir, porque devoráis la casa de las viudas como pretexto y hacéis largas oraciones. Este es el segundo ay que vemos. ¿Qué está reprochando el Señor? ¿Qué está diciendo en este pasaje? Y el reproche es porque están extorsionando a las viudas. Y siempre ha habido viudas en todas las generaciones, en todos los tiempos. Y el Señor habla en el Antiguo Testamento de cuidar a las viudas, especialmente las que carecían de representantes judiciales, porque sabemos que dentro de las costumbres de las leyes, toda esa práctica respecto a esas leyes judiciales, muchas veces no podían ir una viuda y presentarse, digamos, en esos momentos frente a un juez y decir, bueno, ella necesita una manutención. No tenían los medios. Entonces, en vez de cumplir con esos cuidados sociales, humanitarios que las Escrituras recomiendan hacia ella, ¿sabe lo que hacían estos hombres? Las extorsionaban. Y por eso miramos ahí lo que el Señor reprocha. No es que es mal orar, pero le está diciendo acá, porque devoráis la casa de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis, ¿qué dice? Mayor condenación. O sea, no había cuidado hacia las viudas. No había la atención hacia las personas que estaban en necesidad, como estas mujeres. Y para esto usaban la hipocresía religiosa. Hacían, bueno, yo estoy orando, estoy rogando por ti. Y la gente decía, ay, qué gente que apoya a estas personas. Pero no lo estaban apoyando. Valiéndose de largas oraciones y de fingimiento y una piedad que no vivían. ¿Qué podemos nosotros aprender en nuestros días? También nosotros podemos aprender, ¿no? Tenemos que ser responsables con aquellas personas que están pasando necesidad y principalmente, como en el caso de las viudas, ¿no? Pueden ser nuestra mamá, pueden ser familiares que sabemos que están pasando una necesidad, una situación, pero sabemos que sobre todo hay un orden. La Biblia dice ahí en Tesalonicenses de tener en cuenta a las viudas, y viudas que hayan lavado los pies de los santos. La iglesia debe ser responsable de esas viudas, de cuidarlas. Por eso es importante que como iglesia nunca dejemos de diezmar, nunca dejemos de ofrendar, que haya suficiente dinero para las viudas que están en necesidad y de los pobres que están en la congregación, porque hay gente pobre.
¿sí? Los ha habido en el tiempo de Pablo, los hubo al principio de la congregación, cuando los hermanos dieron propiedades, pero al ser esparcidos y después regresar, ¿tenían propiedades? Pues eso eran los que después, más adelante, tuvieron que ser apoyados. Entonces, vemos que no es solamente de valerse de largas oraciones y de fingimiento. Vemos acá el Señor recalcar lo que hace la religión falsa. En tercer lugar, el versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, el tercer ahí, porque devoráis. Y ahora repite, pero ya de otra manera, acerca de aquellas, versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Esto hay que entender. ¿Qué es lo que el Señor está acusando acá en el versículo 15? El empeño de hacer prosélitos con malas intenciones. Usted sabe que una persona que no podía ser judío, entonces, ¿qué era la persona? Era un gentil, ¿no? O sea, una persona que en este caso no era judío. La meta de los judíos era judaizar al gentil, de tal manera que podía ser después un prosélito. Un prosélito no era judío, era gentil, convertido al judaísmo. Nosotros podemos aprender eso, porque nosotros podemos pensar que hoy en día traer gente a los pies de Cristo es solamente la profesión, solamente pública de fe, pero a nosotros no nos interesa. A lo que a nosotros nos interesa es que sea un número más que esté en ese lugar y que sea un apoyo sin ser convertido. Y esto el Señor acusa de una manera exagerada el empeño de hacer prosélitos con malas intenciones, no para beneficiarlos, sino para aprovecharse de ellos. Era un resultado que el prosélito quedaba en peores condiciones morales que la de ellos mismos. Estamos hablando de los que llegaban a ser prosélitos. ¿Por qué? Porque aquel que caía en una falsa seguridad, los fariseos le hacían creer que irían al cielo. Estamos hablando de los prosélitos. Entonces, había dos clases de prosélitos. Había los prosélitos de la puerta, porque no se sometían al rito de la circuncisión y eran como si solo se quedaban a la puerta de la ciudad sin entrar en ella. Ese era el primer prosélito. El otro prosélito era el prosélito de justicia. Eran justos porque cumplían con todos sus deberes que requería el judaísmo. A esto se refiere Jesús, la reprensión de paganos convertidos. Nosotros podemos aprender eso, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos llenar acá la iglesia, pero podemos llenar de gente religiosa, sin ser convertidos. Pero para eso nosotros tenemos que conocer a Jesús. Entonces, vemos acá que Jesucristo hace una gran reprensión a los convertidos, no tanto al judaísmo, sino al fariseísmo. Había que copiaban la misma hipocresía los prosélitos y los vicios, que lo hacían todavía más peor. Y por eso, ¿cómo termina el versículo? Dice: y una vez hecho le hacéis, que dice, 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¡Uf! ¡Qué condenación! O sea, estas personas eran doble hijo del infierno. Pero ¿quiénes hacían eso? Estas personas que convertían en doble reo del infierno, su comportamiento posterior los hacía idóneos para el infierno, pues llegaban a tener más celo que los mismos fariseos, y eran ciegos y guías de ciegos. Nosotros podemos aprender cómo está nuestro cristianismo, hermanos. ¿Sí? Podemos pensar nosotros cuál es nuestro propósito de congregarnos y que gente se congregue en nuestra congregación. ¿Cuál es nuestro propósito? Si solamente queremos que sean prosélitos, que solamente repitan unas palabras que nosotros, o tienen el Espíritu Santo y la palabra de Dios está obrando, porque hermanos, era una copia del fariseísmo, del proselitismo. De tal manera que el énfasis de ellos era no solamente ser judaizantes,
sino ser fariseos, doblemente hijos del infierno. Hermano, esto nos hace temblar a nosotros. Ahora nosotros podemos decir, algunos que ustedes llegan a la congregación, podemos decir, hermano, yo no conozco nada de Cristo. Si por ejemplo usted se aburre en este tipo de enseñanza, esto le va a abrir a usted el conocimiento de Dios. O si solamente va a ser una vida superficial, como estamos mirando acá a través de estos puntos. Tal vez usted ha leído estos pasajes y usted lo ha interpretado hacia una manera, pero usted está mirando cómo el Señor le pone el énfasis a ello y que nosotros como discípulos de Cristo podemos caer en lo mismo. Podemos decir, bueno, yo puedo hacer los discípulos bautistas, ponerle los nombres que quieran poner, pero no son cristianos, no son hijos del Señor. Y el énfasis acá pone, este proselitismo tiene fines equivocados, y vemos acá que este proselitismo, sus fines, más allá de ser equivocado, es un ejemplo demostrando más celo y empeño en traer a nuestra iglesia o denominación que traerlos a Cristo. Hermano, es interesante eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sacar la aplicación. ¿Qué queremos traer? ¿Gente más a la iglesia o a nuestra denominación? ¿O queremos traerlo a Cristo? Nosotros tenemos que pensar eso. Nosotros queremos llenar la iglesia y queremos que la iglesia bautista Sublime Gracia esté lleno, pero sin personas convertidas, o solamente queremos nomás solamente un prosélito, como lo tenían los fariseos. Debemos fijarnos más que los beneficios, hermanos. Si esta persona está convertida, pueda que esto nos traiga lo que, hermano, más adelante va a ser perjudicial, hermano. Que Dios nos dé la gracia para seguir el ejemplo de Juan el Bautista, que llevó sus propios discípulos a Jesucristo. ¿Hay ejemplos? No a seguir. El cuarto hay, vamos al versículo 16. Hay de vosotros, guía de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué está condenando Jesús acá? Algo que ellos quieren tergiversar, y es la prioridad de la ley. Por un lado, daban sus diezmos, y usted sabe que la ley habla acerca del diezmo. Porque todo esto se conecta a los versículos que vamos a seguir, del versículo en adelante, el quinto año. Desde el versículo 16 al versículo 22, todo esto está conectado. 16, 17, 18, ya lo hemos leído al inicio de la reunión, pero solamente queremos enfatizar que Jesús los reprende acá por juramentos mentirosos, ¿no? Por una piedad fingida, que, hermanos, más adelante ellos cambiaban ese juramento, y esto debía de ser hecho basado en ¿dónde? En la verdad, pero no estaba basado en la verdad. Si usted nota algo, ellos estaban haciendo este pensamiento: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces mire cómo hacían ese cambio de maniobra en las palabras, y esto era, ¿por qué? Porque no estaba basado en la verdad, sino que solamente era una apariencia nada más, solamente mostraba una apariencia. Y pretender, hermanos, que un juramento hecho por el oro del templo, como miramos ahí, era más sagrado o obligatorio que si se hacía por el templo mismo. Hermanos, pareciera ser una doctrina, uno diría, pero es absurda y hasta necia. ¿Por qué? Porque está Dios fuera de este asunto. Por eso vemos acá que la gente juraba por los vasos sagrados. Ahí lo vemos un poquito más adelante. Miramos por el oro, miramos también el juramento por el oro del templo en el versículo 18. También juran por la ofrenda. Estamos mirando en el versículo 18. ¿Y qué representaba el oro del templo? ¿Qué querían lograr ellos? Aumentar dichas ofrendas, lo cual era demostración de ¿qué? De avaricia.
No era el propósito de que ellos cumplieran la ley como debería ser. Ellos, ¿qué querían lograr, hermano? Era lograr jurar por los vasos sagrados, las piezas del oro depositados como ofrenda. Pero ¿qué lograba, hermano? Demostrar que en su corazón estas personas tenían que avaricia. Y por eso el Sermón del Monte, hermano, Jesús había hablado acerca de estos juramentos. Mire, en un capítulo anterior, el capítulo 23, Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo capítulo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar que dice sí, sí, no, no, porque el que es más de esto, del mal procede. Entonces, el Señor ya había puesto el fundamento para comprender este ay, hermano. Si usted nota, cuando estamos mirando en Mateo 23, ¿no? ¿Ya había puesto el fundamento el Señor o no? Lo había puesto, pero ellos lo estaban rechazando. Entonces, nosotros también podemos aprender de esto. A veces nosotros escuchamos el fundamento de la Biblia, de la palabra en la iglesia, pero nosotros a veces interpretamos nuestras cosas a nuestra manera y nuestro conducir a veces similar a estas personas que, a pesar de que la Biblia lo dice y hay un fundamento y una norma de interpretación, hacemos lo que queremos. Y vemos acá que estas personas ya habían escuchado el Sermón del Monte, no solamente los discípulos, pero los oyentes, y él había puesto el fundamento de cómo comprender ese año. Vemos también una vez más que los fariseos buscaban la manera de evadir los votos que hacían. Usted sabe que los votos no eran hacia la gente, ese era el Señor. Pero en los pasajes la enseñanza bíblica es la misma. Debe haber verdad, hermano, en lo que nosotros decimos. Debe haber sinceridad, integridad, transparencia. Por eso sabemos que, hermano, nosotros en aquellos tiempos había esos juramentos. Pero el Señor dijo, no tenemos que llegar a eso. Nuestro hablar sea sí, sí y no, no. ¿Y cuántas veces se ha tenido que ir hasta el siglo XXI con documentos y papeles porque la palabra del hombre y la mujer y de nadie tiene valor? A pesar de que se lo prende con tantos compromisos, no está cumpliendo la palabra. Y estas personas evadían, hermano, estas cosas que el Señor había enseñado, y por eso Él pone claramente la sinceridad, la integridad, la transparencia en el corazón y en la vida de todas. Cuando en este caso desaparecían los juramentos a la ligera, vemos estos dos pasajes que estamos viendo enfatizando cuál era el análisis final. Dice, todos los juramentos son obligatorios, pues de una o de otra manera son juramentos que se hacen por Dios. Entonces, ponemos claro que el Señor ya había puesto claro, vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Todas las cosas que le hemos dicho sí a Dios, ¿la hemos cumplido? Nos tenemos que preguntar. Todas las cosas que le hemos comprometido al Señor, ¿la hemos cumplido? Entonces, ahora podemos ver estas personas cómo evadían cuando el Señor ya había puesto claro. Es interesante notar bien, hermano, el versículo 22. Volvamos a Mateo 23. Mateo capítulo 23, versículo 22, dice, hay el que jura por el cielo y jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Quiero entender en esta noche, yo sé que acá hay hermanos nuevos en la fe, usted posiblemente se relaciona con gente inconversa, la gente está acostumbrada a jurar en el mundo en nuestros días. Pero el juramento no es correcto en la vida cristiana. El Hijo de Dios ya no jura. Vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Pero estas personas, ustedes si están mirando, ellos hasta juraban por el cielo. Estamos hablando de los religiosos, de estos hombres que están mostrándose en este pasaje. Y hermano, es interesante notar que Jesús había prohibido el uso de la palabra, ¿no? Estamos en el versículo 22.
y aquel que está sentado en él. Entonces, era una palabra, hermano, que en otras palabras, hablar mal de alguien, si volvemos a Mateo 5, por favor, hermanos, Mateo 5. Este curar se había hecho tan normal en la vida de la persona. Mire conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5. Es interesante notar bien esto, hermano. Que Jesús había prohibido el uso de la palabra, mire, una palabra que se usaba en aquel tiempo, pero que ellos, los religiosos, la habían enseñado. Versículo 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si usted nota algo, Jesús había prohibido el uso de la palabra necio, el uso de la palabra fatuo. O sea que era normal tratarse con palabras incorrectas. Ya hemos notado que había juramentos entre los religiosos. En segundo lugar, estamos mirando palabras que eran normal en la sociedad de aquel entonces, que para hoy en día, pues, supuestamente cualquiera lo dice. Pero si usted va al versículo, por favor, 19, al contexto del mismo capítulo de Mateo 5, mire lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, utiliza, hermano, el mismo término para referirse, hermano, a los fariseos. Y por eso vemos esta palabra, hermano, en el versículo 22 que hemos leído, necio. O sea, es una palabra fuerte, es una palabra de menosprecio por un hombre que hoy en día sería la palabra estúpido, ¿no? Es una palabra muy terrible. Entonces, esa palabra, mientras que la segunda palabra que vemos acá, fatuo, es un menosprecio en razón de su carácter de la persona. No solamente lo ha llamado de una manera baja, más que baja, menosprecia el carácter y lo que hay en su corazón. Y Jesús usó esa palabra, pues, siendo Dios que conocía el corazón de ¿qué? De los fariseos. O sea que, en otras palabras, los fariseos no amaban a las personas. Una cosa, por ejemplo, es decir la palabra necio, y ahí se acaba el asunto. Pero la meta del fariseísmo era enseñar odio a las personas, de tal manera que dice, ¿sabes qué? Si tenés que decirle fatuo a las personas, y Jesús dice, si tú dices esa palabra, estás expuesto, ¿qué dice? Al infierno. Imagínate, ¿de dónde salía eso? Del corazón de la religión. Por eso yo te voy a decir algo, si tú te crees cristiano, debes amar a tu hermano. O sea, no es un amor, digamos, que viene de ti. Si Cristo está obrando en tu vida y ha transformado, ese amor va a ser para todos por igual, a los hermanos de la fe. Claro que sin duda el Señor también ama a este mundo, y para eso nosotros también estamos, para llevarle ese amor del Evangelio de Cristo Jesús. Pero entonces vemos acá hasta dónde había llegado la situación, como dice en el versículo 22, que si tú le dices fatuo, quedarás expuesto al infierno de fuego. ¿Y por qué el Señor enfatiza eso? Porque sabe lo que hay en el corazón de la persona. No solamente estaba diciendo, es necio, ¿de dónde venía? Va a hacer eso. Entonces, la primera parte dijimos que el menosprecio por un hombre, llamándole, como acabamos de decir hace un rato, mientras que la segunda lo menosprecia en razón de su carácter, de lo que hay en su corazón. Jesús usa esta palabra siendo Dios que conocía el corazón de los fariseos. Hermano, cuando tú deseas algo para algo, lo has denigrado, has usado malas palabras, has tratado mal a tus hijos, examina tu corazón. Del verdadero cristiano desea lo mejor, lo bendice, lo ayuda, le da las mejores palabras, sea a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana. Ese es el corazón del cristiano. El quinto ay, hermanos. Volvamos de vuelta a Mateo 23.
Y aquí vemos acá, desde el versículo, por favor, 23. Hemos visto acerca de los juramentos. Ahora entramos a la última parte. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y entramos en conexión con el 24. Dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces vemos acá que Jesús ahora de nuevo empieza a condenar, porque ellos empiezan a tratar de transgiversar, o sea, tratar de cambiar las prioridades de la ley. ¿Cuál era la prioridad de la ley? ¿Cuál es la prioridad de la ley? ¿Sabes cuál es la prioridad de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el Señor les pone claramente al final: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús está condenando porque ellos están transversando la prioridad de la ley. Por un lado, daban su diezmo. Y usted sabe que diezmar es bueno. Diezmar es bueno. Es correcto. Pero sin embargo, estas personas, había algo que no habían puesto claro. Y el amor hacia el Señor. Vemos acá en Levítico 27, por favor. Si usted va a buscar la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, este es el único pasaje en Mateo que habla acerca del diezmo. Sin embargo, sabemos que la primera iglesia era una iglesia judía, la segunda iglesia fue gentil. Y usted sabe que los gentiles después terminaban dando más que los judíos. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque el amor es más que la ley, hermanos. Hay muchos creyentes que dicen: no, ya el Antiguo Testamento no habla del diezmo. Entonces ya no tenemos que diezmar en el tiempo de la gracia. No es que no debería estar diezmando, debería estar los 30, 40%. Pero con amor, con gozo, con alegría. Porque ya no estamos bajo la ley, haciendo las cosas a la fuerza, sino, como dijo el apóstol Pablo, yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cómo daban los fariseos y los saduceos? No daban de buena gana. Por eso el Señor recalca que vamos a ver estos puntos. Y vamos a ver acá, por favor, Deuteronomio 27:30. Si usted ha llegado ahí, vamos a leer hasta el versículo 33. Perdón, yo le dije Deuteronomio 27, pero hermano, no es Deuteronomio 27, es Levítico 27. No tiene los versículos suficientes. Ahora si lo tienen, examinen qué tipo de Biblia tiene, hermano. No, entonces quiere decir que le han agregado más versículos. Es Levítico capítulo 27, hermano. Versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por él. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio será cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces, vamos ahora a Deuteronomio, por favor, ahí enseguida, capítulo 14. No era 27, sino 14 de Deuteronomio. Versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días,
Y si en el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás